¿Cómo es posible que un hombre joven, apenas 38 años y muy deportista, además con control médico, haya podido sufrir este tipo de dolencias, nada más y nada menos que un infarto? Pues se lo preguntamos ya a nuestro invitado, es cardiólogo del Hospital Miguel Servet, doctor José Antonio Diarde. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Como una persona joven, o la pregunta sería, ¿una persona joven muy deportista también puede sufrir un infarto? Sí, la probabilidad es extraordinariamente baja y ocurre. La prueba está en el propio Iker Casillas, pero es un tema simplemente de probabilidades, es decir, cuántos más factores de riesgo para tener una enfermedad. En primer lugar, sobre todo hay que decir que es un poco temerario hablar del caso de Iker Casillas en cuanto a que no disponemos de los datos precisos para juzgar cuál es o tomar una opinión cierta sobre qué es lo que ha ocurrido esencialmente. Pero hay mecanismos para la producción de un infarto que son distintos de lo que entendemos como el infarto de miocardio que ocurre en la mayor parte de las personas, con una media entre los 60 y los 70 años de edad cuando ocurre, cada vez más jóvenes también por la pérdida de hábitos como la dieta mediterránea, pero que no imposibilitan que ocurran en personas más jóvenes, aunque estén sometidas a controles médicos rigurosos, simplemente porque no existen mecanismos fehacientes para detectar determinados mecanismos de producción del infarto. Pero el porcentaje es muy bajo, entonces. Extraordinariamente bajo. Vamos a poner esto siempre es noticia en la prensa o en la televisión precisamente por eso, por la extrañeza, por la rareza de la situación. Yo creo que lo primero que hay que hacer es mandar un mensaje de tranquilidad a las personas que practican deporte en cuanto a que pueden seguir haciéndolo y que solamente en determinadas circunstancias, cuando una persona no tiene ningún tipo de entrenamiento previo, cuando se somete a un ejercicio físico extremadamente intenso, debe de tener un chequeo, un control médico para la práctica de ese deporte para maximizar la probabilidad de que no le ocurra nada, pero la probabilidad nunca será cero. Hoy es noticia porque es muy joven y porque es Iker Casillas, porque es un campeón del mundo, y es una pregunta que también se estamos haciendo a todos los doctores que se nos ponen enfrente, ¿no? ¿Iker Casillas va a poder volver a jugar al fútbol a un nivel profesional? La pregunta es, ¿puede o debe? O sea, vale, entonces, poder. Dependerá, no sabemos exactamente cuál es la extensión del tamaño del infarto de miocardio que ha tenido, parece, por las imágenes de la televisión, que no es un gran infarto de miocardio, ¿no? Y que está en buenas condiciones. Pero si entonces entendemos, habría que ver también la coronariografía, el cateterismo que se le ha realizado, cuál es el mecanismo por el que se le ha producido el infarto, pero en términos generales no debería de volver a practicar deporte de alta competición. Con los amigos y poco más. La pachanga del domingo y poco más, ¿no? Sería un riesgo excesivo, quizá. Se entiende si aceptamos que el mecanismo ha tenido que ser inusual, conociendo un poco cómo funcionan estas situaciones para producir un infarto de miocardio, no es recomendable. Enseguida nos va a contar qué se ha hecho para atender rápidamente a Iker Casillas y también cuál es la incidencia y cuáles son las señales que nos da un infarto de miocardio. Antes saludo a José Ángel Alegre, muy buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña hoy María Jesús Lorente, buenas tardes. Muy buenas Carmen tardes. Sánchez, que se estrena con nosotros. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y Alex Dantar, muy buenas tardes. Enseguida os pregunto por Iker Casillas y también por el infarto que ha sufrido. Él ha dicho que ha sido un susto muy grande, pero que tiene las fuerzas intactas. Y el mundo del fútbol se ha volcado con el portero del Oporto y el exportero de la selección española. Muchos respiraron al ver esta imagen. El propio Casillas afirmaba que todo estaba controlado en esta fotografía que acumula más de 630.000 muestras de cariño en Twitter. El portero permanece en el hospital de Oporto, donde fue ingresado tras sufrir un infarto agudo de miocardio a tan solo 18 días de cumplir 38 años. El club lanzó un comunicado para afirmar que estaba bien, estable y con el problema cardíaco resuelto. Las reacciones de apoyo se multiplicaron en las redes sociales desde el mundo del fútbol, pero también desde otras disciplinas. Fuera de peligro, aunque todavía en observación, hoy muchos se preguntan qué futuro le espera a Iker Casillas, si podrá volver a competir o si tendrá alguna secuela. Otros se cuestionan cómo puede sufrir un infarto un deportista de élite como él. Para su familia, ahora lo importante es estar a su lado. Su pareja, la periodista Sara Carbonero, recordaba que la vida a veces nos recuerda que hay que celebrar cada latido. Bueno, pues tenemos un corazón en la mano para preguntarle al doctor qué es exactamente un infarto de miocardio. Un infarto, en el sentido de lo que le ha ocurrido a Iker Casillas, es la oclusión, es decir, el cierre por distintos mecanismos de una de las arterias del corazón. El corazón tiene esencialmente 3 arterias. Se lo dejo, sí. Vamos a dejarlo casi cerrado para no ver las válvulas y centrarnos en la parte de las arterias. En rojo tenemos las arterias, en azul las venas. La idea es que una de estas arterias... Vamos a enfocarlo ahí para que se vea bien. Vale, perfecto. Que llevan
la sangre oxigenada y los nutrientes a las células del corazón para que subsistan, se contraigan y realicen sus funciones de bomba y de motor del organismo, se ocluye dentro del vaso, se forma o se rompe una placa, se forma un trombo sobre una lesión que antes podía ser muy ligera previamente y ocluye totalmente el paso de sangre. A partir de ese momento, todo el músculo que queda por debajo del punto de cierre de la arteria empieza a morir. Muere. Empieza a morir en un proceso progresivo determinado por el tiempo, desde la cavidad ventricular hacia la superficie del corazón. Es decir, diríamos, si vemos lo que es el miocardio, el músculo del corazón, lo que es la necrosis, el infarto empieza en la parte interna y se extiende hacia la parte externa. Es decir, es una tubería que se va atascando. Ni más ni menos. Se va atascando y cuando ya está, Esencialmente, se atasca y la sangre no entra al corazón. Esencialmente. Lo que pasa es que es una arteria que, o sea, no solamente es un conducto hueco como tal, tiene una serie de propiedades, tiene músculo en la pared, tiene fibras elásticas que te permiten tener un componente dinámico y producir una serie de alteraciones que lo distinguen de lo que sería una tubería o como un tubo estático, pero esencialmente ese es el mecanismo. Vamos a ver también cuáles son las causas que pueden provocar este infarto de miocardio, que serían una mala alimentación, falta de ejercicio. Bien, en nuestro medio ya simplemente por ser varones y tener más de 50 años de edad, todos, aunque estemos muy bien cuidados, en mi caso, tenemos muchas papeletas o tenemos ya números para tener un infarto de miocardio. Sobre eso existen dos tipos de circunstancias que distinguimos, que son indicadores y factores de riesgo. Los factores de riesgo clásicos, los que todos conocemos, el colesterol, la tensión alta, el fumar. Lo que hay que tener en cuenta es que la inmensa mayoría de las personas que sufren un infarto de miocardio no tienen un colesterol horriblemente alto o son enormes fumadores. Es más la suma de múltiples factores, muchas veces, que un factor exclusivamente determinado, aunque puede ser el caso. Y luego tenemos lo que son los indicadores, es decir, circunstancias que no podemos modificar hoy en día, como por ejemplo tener ciertas alteraciones genéticas en el comportamiento del colesterol en sangre, aunque tengas una cifra normal, que podemos, digamos, detectarlo, pero no podemos modificarlo, y que te va a pasar factura, como tu herencia. Es decir, es algo que viene ya conmigo de nacimiento. Sí, efectivamente. Tener familiares, sobre todo varones, por debajo de los 55, 50, mujeres por debajo de los 65, consanguíneos en primer grado, con un infarto de miocardio, es un determinante de un riesgo de infarto. En el caso de Iker Casillas, él se notó un dolor intenso en el pecho en un entrenamiento y rápidamente fue evacuado. ¿Qué otros síntomas nos pueden alertar de que algo está pasando en nuestro corazón? La opresión en el centro del pecho, la presión centrotorácica o sensación que tienen los pacientes como de que algo les está agarrando por dentro, pues como de estenosante o de agarre, es la más clásica, ¿no? A veces se acompaña de sudoración, de náuseas. ¿Cansancio previo? No, no necesariamente. Recuerda que la inmensa mayoría de los infartos de miocardio se producen en reposo. Los infartos que se producen en esfuerzo son una minoría de los infartos de miocardio. El dolor es la circunstancia más típica, pero varía de paciente en paciente. En general, hay pacientes que esta es la típica, pero por ejemplo las mujeres suelen tener una localización de más en el lado derecho y con irradiación al brazo derecho. Mientras que en los hombres, pues por ejemplo, también en función de la arteria, puede ser un dolor localizado, que no aparece bruscamente, sino que empieza poco a poco, se hace intenso en la boca del estómago, según donde empieza el dolor, u otras veces puede ser para el centro torácico o referirse solo a la mandíbula, por ejemplo, o a las muñecas. Un dolor, la idea es que un dolor que aparece sin causa repentina y que es como una sensación opresiva, que se acompaña de sensación de malestar, de sensación de que el paciente nota de gravedad y que se prolonga durante un periodo de tiempo de 10-15 minutos, no está mal, además, que sea visto por un facultativo. Rápidamente a urgencias. ¿Hay alguna diferencia entre un infarto sufrido por un hombre y una mujer? Tradicionalmente se considera que los infartos en mujeres tienen peor pronóstico que en los hombres. Eso en parte está relacionado con que la edad media que se producen los infartos en las mujeres es 10 años superior a los de los hombres por la protección hormonal que existe hasta el climaterio, es decir, hasta la llegada de la menopausia y la protección hormonal que ello implica. En realidad sí que puede tener peor pronóstico, uno, por esa mayor edad, porque son pacientes que llegan, por tanto, con otras enfermedades asociadas que determinan también el comportamiento y la evolución del paciente frente a la recuperación frente al infarto, y también porque tienen arterias coronarias más pequeñas y menor masa muscular miocárdica que un varón. Vamos a la solución, doctor, porque además usted nos ha traído
prácticamente lo mismo que le han colocado a Iker Casillas, que es lo que se coloca a todo el mundo que sufre este tipo de dolencias. La base del procedimiento. Voy a levantarme para cogerlo, lo tenemos aquí en la mesa. Y con esto se coloca lo que se conoce como un stent. Sí, utilizamos piel o entrando, en el 90% de los casos entramos a través de la arteria radial, en la mano derecha o izquierda, en un 10% de los casos. Las venas del brazo. Arteria. Las venas devuelven la sangre al corazón. La arteria es la que lo lleva. La arteria nos lleva a la aorta y, por tanto, a las arterias del corazón, ¿vale? Entonces entramos por aquí, por tanto, es un dispositivo que tiene que tener una longitud, es decir, unos 140 centímetros de largo para poder, evidentemente, esto no entra solo, esto lleva una serie de estructuras que metemos previamente, que son, digamos, como las vías del tren. Si no hay vías, el tren no pasa. Si no están esas estructuras puestas, que a veces es más complicado que pasar esto, entonces sobre esto pasamos lo que es el stent. Y esto va desde la arteria de mi brazo hasta el corazón. Entramos dentro del corazón. Y allí lo que ustedes meten es una finísima malla que se extiende. Efectivamente, lo que hacemos primero pasamos una estructura de unos aceros muy especiales revestidos que vienen ¿Lo estamos viendo? Eso es un stent plegado, es decir, tal y como sería antes de ser colocado en la arteria de una persona. Es un stent, es muy pequeñito, un stent de estas características, como el que he traído, pues mide aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, milímetros de diámetro cuando está abierto, y unos 16 milímetros de largo. Entonces lo que hacemos es avanzarlo plegado, evidentemente, para poder navegar en la arteria del corazón, y cuando llegamos al punto donde queremos hacer el implante, pues con este sistema, esto es una bomba que mezclamos contraste y suelo fisiológico estéril, lo inflamos el balón para expandir el stent y que quede impactado contra la arteria. La arteria, perdón. Sí, la arteria, nada, es normal. Es una cosa muy frecuente, no se preocupe. Lo parte es que, como estaba antes comentando los compañeros, si se fijan en esto, la presión que necesitamos para hacer ese tipo de implantes puede ser aproximadamente de 12 atmósferas, es decir, 6 veces la presión de la rueda de un coche, para producir la impactación del stent contra la arteria y que la arteria quede abierta. Luego desinflamos el balón por este mismo mecanismo y retiramos la malla metálica, dejando el sistema de paso, porque podemos necesitar hacer más cosas después. ¿Ese stent se queda ahí siempre? Sí, existen stents que son totalmente reabsorbibles a un plazo de 2 años. Actualmente solo está comercializado uno de ellos, pero no se tiene certeza todavía de cuál es el resultado de esos stents a medio y largo plazo. ¿Cuánto dura la operación de tiempo y cuánto cuesta? ¿Cuánto valdría? Sí. ¿Cuánto cuesta y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta y cuánto cuesta? Eso es. ¿Cuánto cuesta? Pues puede durar un procedimiento estándar, puede durar media hora o puede durar 3 horas. Depende de lo que nos encontremos. Perdón, no todos los pacientes son iguales. No es lo mismo un varón, como con un Iker Casillas, que seguro que no tendría probablemente calcio en las arterias del corazón, que tendrá no tendría una estenosis, una estrechez muy localizada, con poca tortuosidad, que un paciente de 84 años de edad, que además tiene múltiples curvas, es todo lleno de calcio, que no nos permite pasar, y que nuestra primera lucha es conseguir llegar al punto donde tenemos que hacer entre media hora y 3 horas. ¿Y de dinero? Pues también, digamos que un procedimiento estándar con un implante de un stent, teniendo en cuenta el resto de los materiales, sin tener en cuenta instalaciones ni personal ni nada por el estilo, pues puede venir a costar del orden de unos 6.000 o 7.000 euros. Bendita Seguridad Social. Sí, bendita Seguridad Social. Sí. Ha dicho sin personal. Solamente quirófano. De hecho, es que el único sistema, afortunadamente en Aragón disponemos del código infarto, del que soy miembro del comité directivo por mi posición en hemodinámica del Miguel Servet, y realmente esto es un sistema que solo dispone de la Seguridad Social. Cuando un hospital privado lo requiere, tienen que traernoslo a nosotros, aunque luego se lo devolvamos ya reparado, digámoslo así, ¿no? Pero es un sistema que requiere personal muy especializado, instalaciones especializadas.